saludarte nuevamente en este webinar número 4. Estamos casi al final de esta formación en donde esperamos que hayan aprendido cosas nuevas y reforzaran otras. Así es, Alejandra, y en esta ocasión hablaremos sobre razones y cómo se relaciona con otros contenidos, por ejemplo, con la cantidad por unidad o con porcentajes. Así que los invitamos a ver los siguientes ejemplos. Bien, en actividades anteriores hemos aprendido sobre cantidad por unidad, donde si conocíamos los valores de una variable podríamos encontrar el valor de una cantidad desconocida. Por ejemplo, en este caso tenemos la cantidad A la cual se le corresponden 12 unidades. Y tenemos la cantidad B a la cual se le corresponden 6 unidades. Y queremos saber cuántas unidades de la cantidad A le corresponden a una unidad de la cantidad B. En este caso ya hemos conocido que para encontrar ese valor tendríamos que dividir entre 6. Y lo mismo debemos hacer con la otra cantidad. Es decir, que al dividir entre 6, el valor desconocido es 2. A esto le hemos llamado cantidad por unidad, porque buscamos cuántas unidades de una de las variables le corresponde a una unidad de la otra variable. Ahora, se preguntarán cómo esto se relaciona con las razones, así que analicemos la gráfica en otra dirección. Por ejemplo, si dividimos 2 entre 1, eso nos da como resultado 2. También si dividimos 12 entre 6, también nos da como resultado 2. Lo mismo sucede si lo hacemos en otra dirección. Por ejemplo, 1 entre 2 nos da 1/2 o 0.5. Y lo mismo si hacemos 6 entre 12. Podríamos hacerlo también en otras direcciones. Por ejemplo, 6 entre 1, 12 entre 2 o 2 entre 12 y 1 entre 6. Ahora, ¿qué les parece si con Wendy analizan qué sucede cuando ya no buscamos cuánto le corresponde a una unidad, sino a cualquier otro valor? Como mencionó Alejandra, en esta ocasión vamos a intentarlo con un número diferente de 1. Probemos con 3. Colocamos en la recta inferior el 3 y nuestra duda será responder cuál es el valor correspondiente a esta cantidad. Es decir, el valor desconocido es este que representamos con un cuadrito. Veamos y recordemos un poco lo que hemos hecho en casos anteriores. Si se fijan, nosotros tenemos este valor desconocido. Para pasar de acá hacia acá, hemos dicho que utilizamos la división en otras ocasiones. Sin embargo, no sabemos entre qué número hay que dividir, pero podemos hacer lo mismo en la recta inferior. Es decir, tendríamos que encontrar un número que al dividir el 6 entre esa cantidad nos dé 3. Así que analicemos. ¿Qué número divide a 6 y nos da 3? Pues el 2. Es bastante sencillo en esta ocasión. Eso significa que si en esta parte hemos dividido entre 2, en la parte superior también debemos dividir entre 2. Así que lo colocamos. Y ya está. Vamos a la parte fácil. Sigamos la flecha. 12 entre 2 nos da 6. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si hacemos un análisis similar al anterior, donde dividimos y vemos qué pasa con los cocientes?
Lo podemos intentar en diferentes direcciones. Por ejemplo, intentemos primero haciendo estas divisiones. 6 entre 3, esto nos da 2. Hemos hecho este entre este. Siguiendo el mismo orden, tendríamos que dividir 6 entre 6. Perdón, 2 entre 6. Y esto nos da también 2. Espero estén notando la similaridad. Ahora, probemos en otra dirección. ¿Qué les parece la recta de abajo entre la recta de arriba? Por ejemplo, 3 entre 6. Y su cociente es 2. Bueno, un medio en realidad. El siguiente sería 6 entre 12. Pues recuerden que seguimos el mismo orden. Y de nuevo, nos da un medio o 0.5. También podríamos hacer el caso cuando dividimos 6 entre 3 y 12 entre 6. Y ustedes mismos pueden verificar que el cociente es el mismo. Bueno, como pasó en el caso anterior, sin importar las divisiones que tomamos, siempre y cuando sigamos el mismo orden, el cociente es el mismo. Ahora que hemos notado que existe esta relación entre las cantidades, ¿qué les parece si vemos o recordamos el concepto de razón? En general, a la comparación entre dos cantidades utilizando el cociente entre ellas se le llama razón. Si se tienen dos cantidades, A y B, la razón entre A y B se representa como A dos puntos B. Al número que resulta de calcular el cociente A entre B se le llama valor de la razón. Este puede ser un número decimal o una fracción. La división de una variable con otra es esencialmente una razón. Los casos donde buscamos el valor que corresponde a 1 son un caso particular que ya conocemos y es la cantidad por unidad. Los cocientes de divisiones de determinadas cantidades son iguales, como pudimos observar, y además tienen un nombre en particular y se llaman valor de razón. Dado que estas cantidades mantienen ese cociente, podemos formar proporciones, pero ese es un tema que veremos en otra ocasión. Bien, veamos entonces cómo se relaciona todo lo anterior de cantidad por unidad y razones en el caso de los porcentajes. Si recuerdan, en cantidad por unidad y razones había un valor fijo, que era el 1, es decir, la unidad. En el caso de los porcentajes, ese valor fijo es el 100. Y con la cantidad que está asociada al 100, se realizan comparaciones. Al ser comparaciones, están implícitas las razones. Ahora, ¿qué les parece si con Wendy analizamos algunos ejemplos? El problema que vamos a desarrollar en esta ocasión se trata de un salón de clases que tiene 20 estudiantes y esto corresponde al 100% para ir relacionando. Así que en nuestra recta superior vamos a colocar estudiantes y en la recta inferior porcentajes. Como el total es 20, esto corresponde al 100% de ese salón. Ahora bien, la otra información es que 7 de esos estudiantes son niños. Así que en la recta superior que corresponde a estudiantes, colocamos 7. Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje corresponde a niños en esta sección? Así que nuestra cantidad desconocida en esta ocasión se ubica en esa posición. Ahora, ¿qué les parece si usamos las razones para expresar las relaciones entre las cantidades? Por ejemplo, podemos intentar expresar la relación estudiantes como 7 es a 20.
Ahora, ¿cuál sería la otra razón que podemos escribir? Recuerden que debemos mantener un poco el orden, es decir, si iniciamos acá y finalizamos acá, en el caso de los porcentajes debemos mantener ese orden. Eso quiere decir que tenemos que usar cuadrito es a 100. Bien, ahora podemos expresar el valor de razón. El valor de razón lo podemos escribir como la división, en todo caso también podemos utilizar fracciones. Por ejemplo, en el primero sería 7 sobre 20. Y nuestra segunda razón sería cuadrito sobre 100. Recuerden que ya hemos hablado o utilizado las variables, es decir, podríamos utilizar letras y no necesariamente cuadritos, pero no hay ningún problema. Ahora, hay un pequeño truco que no les he contado. El hecho de colocar en la primera posición de la razón a la cantidad desconocida nos facilitará algunos cálculos. Pues en este caso, por ejemplo, nosotros simplemente tendríamos que simplificar el 100 que está en el denominador. ¿Cómo hacemos eso con fracciones? Pues si tenemos un 100 en el denominador, podríamos multiplicar por 100. Es decir, si yo multiplico por 100, en esta fracción se simplifica. Ahora recordemos algo importante que vimos en los casos anteriores, y es que estos cocientes deberían de ser iguales, porque estamos hablando de divisiones entre esas cantidades, como lo que hablábamos anteriormente, en diferentes direcciones. Si quiere decir eso, que multiplicamos por 100 en una dirección, pues el valor correspondiente de la otra fracción también tendría que multiplicarse por 100. Eso quiere decir que también tendría que afectar esta parte. Por 100. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Nosotros podemos simplificar acá y acá. Y de este lado solo nos queda el cuadrito que corresponde al porcentaje. De este lado nos quedan algunas operaciones que vamos a realizar más adelante. Sin embargo, recordemos que estas cantidades, por ser el cociente de una división, son iguales. Así que de alguna manera hemos deducido cómo calcular el porcentaje de ciertas cantidades. Ahora, esta parte de deducir matemáticamente y el trasfondo didáctico, pues no es necesario comentarlo con nuestros estudiantes. Lo que sí es importante es que conozcan un poco ustedes la esencia del tema. Así que los invitamos a ver la siguiente información. En general, al multiplicar por 100 el valor de la razón, se obtiene el porcentaje. Al dividir entre 100, se obtiene el valor de la razón. Bien, ¿qué les parece si hacemos los cálculos que tenemos pendientes? En esta ocasión, para determinar el valor del cuadrito, tenemos que realizar esta operación. En este tipo de casos se recomienda hacer la simplificación primero. Por ejemplo, simplificar 100 con 20 y luego multiplicar por 7. Así que cuando ustedes efectúen estas operaciones, el resultado es 35. Pero pensemos, ¿35 qué? ¿Estamos hablando de estudiantes o de porcentajes? No hay problema, podemos ver nuestra gráfica. Si se fijan, cuadrito está en la recta de porcentajes. Así que el 35 representa el 35%. Eso quiere decir que el 35% de los estudiantes de esa sección son niños. Bien, con esto ya hemos resuelto nuestro problema, pero ¿qué les parece si verificamos algunas cosas? En casos anteriores hemos hecho la división y verificado que los cocientes son los mismos. ¿No les da curiosidad? Veamos. Por ejemplo, si hacemos divisiones o multiplicaciones, en este caso podemos decir 20 por 5 nos da 100. ¿Será que al multiplicar 7 por 5 efectivamente nos da 35? Escribámoslo.
Y efectivamente, 7 por 5 es 35. Y con esto finalizamos este ejemplo. Muy bien, ahora como recordarás en todos los procesos que hemos realizado, los valores de razón pueden ir desde 0 hasta un número muchísimo más grande. Lo mismo sucede con los porcentajes. ¿Qué les parece entonces si verificamos qué es lo que hay en nuestra gráfica de doble recta numérica? Aquí podemos evidenciar que siempre en la parte inferior encontramos los porcentajes y en la recta superior hacemos referencia a cantidades de personas. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es que podemos identificar o estimar desde el principio cómo va a ser el resultado de ese porcentaje. Veamos, conocemos la cantidad de personas, pero ya sabemos cuánto le corresponde al 100%. Así que andamos buscando el porcentaje que se corresponde en este caso a 90 personas. Así que podemos estimar que este porcentaje que andamos buscando será mayor al 100%. Esto por dos razones. La primera es que si observamos la cantidad de personas es mucho mayor. Y segundo es que si verificamos en nuestra recta, la cantidad que andamos buscando está más a la derecha. Pasemos entonces ahora a resolver y encontrar ese porcentaje. Como ya sabemos, siempre tenemos que relacionar las cantidades que sí conocemos. En este caso en particular es el 90 y el 60. Y como ya vimos con Wendy, debemos de respetar el orden. Y convenientemente, siempre cuando lo hacemos en forma de fracción, vamos a colocar primero aquella que corresponde a la cantidad desconocida. Así que si vamos en ese orden, para calcular el porcentaje tendríamos que iría 90 sobre 60. Y además de eso, si recordamos, este resultado también tenemos que multiplicarlo por 100. Ahora solo haría falta resolver los cálculos que hacen falta. Esto al final nos daría 150. Así que el valor o el porcentaje que andamos buscando justamente es 150. Ahora, estar realizando estos cálculos cada vez, es decir, encontrar en este caso la razón o hacerlo viceversa, puede llegar a ser un poco tedioso. Así que lo mejor es relacionar, en este caso, los porcentajes con los valores de razón. Así que para eso, ¿qué tal si verificamos qué sucede en las siguientes rectas? En ella podemos observar la relación entre ambos. El 1 en razones se asocia al 100% en el porcentaje, porque al multiplicar el 1 por 100 se obtiene el 100%. De la misma forma sucede con los demás. Entre los más comunes está, por ejemplo, el 20%. Y este podemos encontrarlo multiplicando la razón 0.2 por 100. Para encontrar ya sea la razón o el porcentaje a partir de la otra cantidad, debemos de realizar dos operaciones. Si se tiene la razón para encontrar el porcentaje, se debe multiplicar por 100. Y si por el contrario necesitamos encontrar la razón, dividimos el porcentaje entre 100. Calculemos entonces algunos de los datos que faltan en estas rectas. El 0.8 lo multiplicamos por 100 y obtenemos el 80%. Si a 160 lo dividimos entre 100, se tiene 1.6. Calcula tú los siguientes. El cálculo de porcentajes es una de las actividades más importantes en nuestra vida cotidiana, ya que con ella accedemos a descuentos y ofertas. Además de eso, nos permite ser más responsables con nuestra economía personal, familiar y también nacional, ya que con ello se calculan algunos de los porcentajes más importantes como son los impuestos.
En nuestros materiales tratamos algunos más importantes, como son los descuentos, algunos de los impuestos como son el IVA y además de eso algunos intereses. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad, así van a tener un panorama mucho más amplio de la aplicación y el uso de las razones. Si desean profundizar sobre estos contenidos, los invitamos a leer los libros de texto de matemática y realizar las actividades propuestas en su aula virtual. Y nos vemos a la próxima.